Tuyo, bagay kuruhanku, milay cahnilanku, uyurikuhanku. Nyayay kutagal, cai kawarinay kuba, caki kuta pusay, amamit ka lamba, tukoy kujaga. Aleluya, gloria al Señor. Sigamos alabando, hermanos, con la página 82. Amén. Estamos en la fiesta del Señor, hermanos, con ese gozo, alegría vamos a alabar. Amén. Gloria al Señor. Jesús pone en Cuyahuan. Amén. Así que todos sabemos, hermanos, ese es el tema. Vamos a alabar. Jesús pone en Cuyahuan. Aleluya, gloria al Señor. Último, hermanos, vamos a alabar con la página 120. Amén. Yustay talay mi kuyawa, paya punimya kuyawa, hukulatime, huimanay mandaw kapiwa, tay talay mami pulyasan.
se siento hasta aquí conmigo. A su nombre de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Alaba y glorifica, amados hermanos, gloria al Señor. Dime, ¿qué yo chico hermano? Aleluya, gloria al Señor. Bueno, ¿qué yo hace que parlare son más hermanos? De paciente, o aunque americano. Bueno, legítimo, ser de las más hermanos, o aunque habilita tiempos, provincias, distritos, ya pertenecen, amados hermanos, gloria al Señor. Aleluya. Canaliata, amados hermanos, pasar son que palabra victoria. Que hay victoria en Guinaya, pero amados hermanos, o con meditación y otra con mucho hermano chico, José Alex, gloria al Señor, que usted está palabra. Atenemos ahora, amados hermanos. Adelante, hermano, gloria al Señor, aleluya. A su nombre. Oji bani hatari kichi, o creen mucho con kichimana. De repente entienden quechua, gloria al Señor. Kichaikichi, libro Salmos, capítulo 1 y verso 1. Amén, hermanos. Chuyajil hatari esuchi, hermanos. Gloria a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jalekain chuyajil, hermano, gloria al Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnizadores se ha sentado. 2. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. 4. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Gloria al Señor. Digo, cuando todos vamos a la hermana, versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, no al hacer de los malos perecerá. A su nombre. Quiero ir, hermanos, Dios los bendiga, y lo vamos a pasar a nuestro siervo que está dirigiendo. Muchas gracias, Padre. Una comentación, gloria al Señor. A su nombre. Hermanos, gloria al Señor. Que el versículo 5, hermano, de que Salmos 1 manda 5, no se levantan los malos en juicio, ni los pecan con oración, justos, gloria al Señor. ¿A quiénes le dicen los malos? Mana aligroas con atariki, ¿ya? También evangélico, ahí también somos hermanos. Bendito Dios, de que a veces no estamos caminando delante del Señor bien también. Cada uno me hace con chirique, hermano, ¿no? Tú te conoces de verdad. No te pongas triste de repente porque hay bancas vacías, no te preocupes. ¿Sabe por qué? Porque el ángel de Jehová está aquí, el Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Amén. Gloria a Dios, bendito Dios. No importa, puede haber una hermana, no importa, que está alabando a Dios. Oye, hermano, cae en una iglesia un milagro de Dios, ¿ya? Gloria al Señor, bendito Dios. Quiero que te quedes con versículo 5, y los justos también van a heredar el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos justos están aquí? ¿Ah? Levanta su manito. Manda justo. ¿Tú no te sientes justo? ¿Eres injusto? Ya las palabras que me ha dicho que la hermana, yo ya no hago mi día de madre. ¿Cómo has dicho? No sé, muchas cosas también. Yo no sé, tú no te sientes, eres injusto. A su nombre. Aplauda al Señor, bendito Dios. Día y más, hermanos, gloria al Señor. Ya. Bendita dirección, Señor. Dios hará sin palabras para llamados hermanos, gloria al Señor. Que hay palabras de llamados hermanos como Yago. Tomai donan chiquina,
amados hermanos. Que el Señor, porque ya como han hecho, estamos con chuya, ya corren, amados hermanos, chaya de palabra. Pero hay veces que, por ejemplo, amados hermanos, práctica nata, rima son chicos, o hacen chicos, apura o que han capsinan chicas, tienen ley, pero un chico, manacho. Como halon chicos, amados hermanos. Basta pensar entonces la rica sanchi orang antara trabajo piacian imai nerwana imai nerina kakuchkan amados hermanos por el Señor en aptemba hay chaya periksak sarunchi desayuno tomar yan chica amados hermanos hay chaya tingiri ñaiki pero almanya tagayara ayman amados hermanos hasta ya pamanta kuy tumang hamuna kama kapas man away grunchichu en aptemba imai nat alman chica amados hermanos mana chukai na planta un chic usia que amados hermanos en aptin planta ya que awi mana sapichan happy pakunchu sapichan yang jaya kataren man ya kucha primero ten sino le digo amados hermanos total que hablaron uy planta ya no ya kutrina samicho chakiru chica sanyachus no ya kucha trina ikuru sa kucha en caso en ya planta ya ajiya sa umatea chisma itu cairan dan cirun amados hermanos. Dios trae esta palabra en Hawaii Kurumki, fortaleza Kosumki, fuerza Kosumki, amados hermanos. Ya que Josué también, Dios trae esta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esa palabra en nombre de amados hermanos. Siempre leí con amados hermanos. Aquí ya tocó y puncha hablar con los chicos, tú te arreglas de tiempo, amados hermanos. Dicha, que manchuna. Tocó y tratar de trabajar. No, pues amados hermanos, gloria al Señor. Gano el tiempo, ya toca ya, amados hermanos, las 8, 9, 10 de la noche, o las 3, las 4, 5 de la mañana, le con anchipa. Sino que esfuerzo así me falta. Esfuerzo con amados hermanos. Porque dime, aunque claro, me dicen que lámpara es a mis pies tu palabra, el lumbrera a mí camino, el único, amados hermanos. Ya dicen, joven, no te pasa que van a joven ganchi, amados hermanos. Sin mantuyan anciano, yo van a joven ganchi. Bueno, apóstol Pablo gana de más o menos 36 a 40 años, amado hermano. O sea, que Timoteo gana, apóstol Pablo netamente, mira la paita de que gloria al Señor. Estudia y palabra tan ispan, amados hermanos, gloria al Señor. Mana inganya cima ekipa, pas mana inganya na ekipa, mis pangamados hermano. Sino preciso tapi na ekipa, mis pangamados hermano, preciso. Entonces, si hay una tecnología prima para ir a Dios a esta palabra, amados hermanos, bonito, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Mira, ve, que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado. Maina cosas mancan, la misma amados hermanos. Pero hay veces que ya si hay una más el Señor siempre que Dios de repente iba mal consejo voy a ver un chinazo más tan mirar más atunya juega más atunya mirar juega más tan ya paruña y así más sucesivamente aumenta a su nombre Iglesia de Cristo. Pero mañana a veces andando mana alguien consejo preparadas más en el Señor a su nombre Iglesia de Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, amados hermanos, en este programa llegamos a seguir, gloria al Señor. Canal pasación que alaba y como ya para llamar, amados hermanos, con los sueltos posiblemente, alabanza de ese ministerio, aleluya. Gloria al Señor, aleluya, adelante. Alaba y más, amados hermanos. Alaba y amados hermanos. Hermanos, chicos, gloria al Señor, a su nombre, en de Cristo. Aleluya. Fuerte chaval, hermano. Hacemos lo Cristo. Aleluya. Pues cuando Dios vaya, no puedo pensar en el hombre que también se agacha. Waktu imata teror sabab sejak itu tema imata pastor amal sama siapa nama hermanos, pero para eso tiene que ser valiente, fuerte. A su nombre. Gloria a Dios. Hermano chico, hermano, gracias Señor. Amén, hermanos, primeramente gracias a Dios Todopoderoso. Enseguida paso a saludarles, hermanos. Tengan muy buenos días, amén. En esta mañana hemos venido a alabar, exaltar al nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Si nos podemos acercar un poquito más adelante todos, hermanos, para poder escuchar también la palabra
Señor. Según que van llegando, van a acomodarse más atrásito, ¿no? Somos hijos del Señor y un poquito más adelante vamos a pasar, hermanos, para poder también después escuchar la palabra del Señor. Hermano Ruth, apóyame, por favor, vamos a ganar. Yo sé que siempre venimos con problemas, dificultades, hermanos, aún esta mañana. Yo sé que los hermanos todavía no vinieron de la congregación, pero ya más tarde, tal vez más tarde por aquí. Vamos a pararnos, hermanos, los que están sentados, vamos a inclinar un momento nuestro rostro, vamos a decir: Señor, ayúdame esta noche, digo en esta mañana, que sea tu voluntad, amado Dios de la gloria, Señor, porque sin tu presencia nada puedo hacer, Dios mío. Tú mismo ayúdame, Padre, Papá, en esta mañana a exaltar tu nombre, Señor. Santo eres, Señor. Poderoso eres, amado Dios de la gloria, Señor. Vamos a levantar arriba nuestras manos, vamos a cantar esta alabanza. Yo vine a alabar tu nombre, yo vine a adorar de mi Señor, yo vine a alabar tu nombre. Vine a adorar su santo nombre. Cuando venimos a alabarle esta mañana, Señor, Dios Todopoderoso, yo vine a alabar tu nombre, yo vine a adorar de mi Señor. Porque tú un día llegaste a mi vida, Señor, cambiaste todo el ser. Cuando yo estaba perdido, Padre, Papá, porque tú un día llegaste a mi vida, porque tú un día entregaste tu amor. Cambiaste mi corazón, sanaste mi
Mayo, amor y paz. Adelante, muchas bendiciones.
gracias a mi Señor, porque tu amor es bueno. Dale gracias a mi Señor, porque tu amor es bueno. Un, dos y tres. Así es, así es. ¿Cómo se gozan nuestros hermanos de la iglesia Jesús del Salvador? Así es. Hoy es un día de fiesta, un día de gozo. Aleluya. Muchas bendiciones, hermano Rosalinda Ruiz. Muchas bendiciones. Vamos, vamos. Siempre adelante con Cristo Jesús. Aleluya. Siempre con Producciones Caleb por Huancayo, Perú. Dios, amén, Señor. Amén,
pastores, cómo se goza con la presencia de Dios. Así es, mis hermanos, como ustedes pueden ver, estamos acá en Paleán Uñas, mis hermanos, la iglesia Jesús el Salvador, mis hermanos, ¿ah? Así que muchas bendiciones, hermano Abraham Pariona, que Dios te bendiga grandemente, ¿ah? Gracias, gracias. Y a nuestra hermana, muchas bendiciones también a todos que están. Ahí está nuestra hermana Asunta Landeo, muchas bendiciones. Bueno, mis hermanos, vamos entrando a la cocina. Una revisadita a la cocina, mis hermanos. Ya nuestras hermanas preparando el rico almuerzo, ¿eh? Ahí está. Ahí está, hermano, como ustedes pueden ver, ya nuestras hermanas ya preparando el rico almuerzo, ¿eh? Nuestra hermana está alegre, hoy día voy a comer rico, dice nuestra hermana. Alegre está, ¿eh? Ahí está una joven, acaba de llegar una joven guerrera, acaba de llegar. Muchas bendiciones, hermana, ¿eh? Ahí está nuestra hermana acá, mira. Así que mi hermano, venga, unos potajes bien ricos, ¿ah? Ahí ese es el trigo, ¿no, hermana? Ahí está, ¿qué vamos a comer, hermana? ¿Patachi? Patachi, hermano. Patachi, muy bien. Ya saben, les enviamos a todos el rico patachi, así que ven a la fiesta Jesús el Salvador y no se pierdan, ¿ah? Como ustedes pueden ver, ya nuestras hermanas ya preparando ya la cocina, ¿ah? Hoy pudimos saborear un rico caldo de cordero, mis hermanos, gracias a nuestras hermanas, ¿ah? Saludos acá a nuestro hermano Abraham Pariona, dice saludos para el siervo Pedro. Muy bien, hermano, no se preocupe, le haremos presente. Muy bien, a los pastores. Ahí está, hermano, como usted puede, nuestra hermana experta picando verduras, mira, ¿eh? Alegre nuestra hermana, así que vénganse a la fiesta, mis hermanos, si no, el que no viene se pierde el almuerzo, yo no sé, ¿ah? Ahí está nuestra hermana, están esperando el rico pollo, mira, ¿ve? Ahí está. Ahí están los pollos ya preparando para el rico almuerzo, ¿no, hermanas? Nuestras hermanas estamos concentradas, dicen las hermanas por acá. Ahí está, muy bien, como usted puede ver, mis hermanos, ahí vemos a la leña, vas a almorzar a la leña, vas a saborear a la leña algo rico. Al que no viene, mis hermanas, ya le mandamos vía celular, dice un poquito, dice, no se preocupe, hermana, ¿ya? Muy bien, pero véngase a la fiesta Jesús el Salvador, ¿ah? Estamos en vivo transmitiendo gracias a la página de producciones Caleb. Así es, muy bien, comparte la transmisión. Muy bien, así es. Claro. A ver, invitan, hermanas, va a comer rico patachi, dile, hermana. A ver, hermana, invita, hermana. Nuestras hermanas se ríen, están contentísimas, nuestra hermana. Ya se sabe, venga a comer rico patachi. Nuestra hermana Rosalinda Ortiz, un abrazo, dice, un abrazo a mis tías. Rosalinda Ortiz. Rosalinda, ¿dónde te encuentras? Dice, está en el puente Chanchas, dice. Saludan a Rosalinda, ahí está. Ahí está, un abrazo para mis tías. Muchas bendiciones, hermana Rosalinda Ortiz, Dios te bendiga grandemente, ¿ah? Así es, mis hermanos, estuvimos en la cocina y ya se prepara el rico almuerzo, ¿ah? También viene la palabra del Señor. Este lugar muy maravilloso, muy precioso, ¿ah? Así es la creación de nuestro Dios Todopoderoso, ¿ah?
Vamos a glorificar al Señor, Dios Todopoderoso. Al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Le van a disculpar a los hermanos, estoy un poquito mal con la garganta y ya no podemos cantar la vez. Toma atención, hermanos, vamos a continuar con el hermano que está en dirección para continuar los programas. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos años ha alabado, hermanos y hermanas? Maravilloso, alabar a Dios por el Señor. También vamos a continuar con el programa. ¿Qué hora tenemos, Diego? 10:37, aleluya. Tenemos casi 2 horas hasta las 12:10. De ahí más o menos luego ofrendas, cosas. Ciego, tienes hasta las 12:10. Adelante, Siervo Héctor. A su nombre, Iglesia de Cristo. Señor, vamos a atender atentos a la palabra más del Señor, aleluya, hay que aprender. Muy buenos días, Dios les bendiga. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes, amados hermanos, amadas hermanas, siervos y siervas del Señor, en esta temporada, en esta etapa, en esta batalla en que nos encontramos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias. Ojalá que no. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Quién vive? Primeramente quiero engrandecer el nombre del Señor, amados hermanos. Dice la Biblia que hay un solo nombre sobre todos los nombres, dado a los hombres en el cielo y en la tierra también. ¿Qué nombre es? Dilo, hermano, a ver, dilo, reconócelo. ¿Qué nombre es? Jesucristo es el nombre sobre todos los nombres, dado a los hombres sin excepción alguna, para que sean salvos. A su nombre. Luego de saludar y engrandecer el nombre del Señor, gracias por la invitación, Pastor José González, aquí mis amigos, está mi hermana, Miguelito, toda la familia aquí de Uñas, siervo presidente zonal, Pedro Pariona, bendito sea el nombre del Señor Jesús, autoridad de esta región, en la cual está ministrando. ¿Quién vive? Entonces, hermanos míos, también está aquí nuestro siervo Arturo. ¿Conocen al siervo Arturo? ¿Cómo no lo conocen? Muy nice, hermosa, ¿no? ¿Quién lo conoce? A su nombre, a nombre de Cristo. Yo pasé que usted nació en este mundo. Bueno, en fin, yo voy a cumplir con la palabra del Señor. Si usted se muere, se murió. Está vivo, todavía está vivo. Bendecido el nombre de Jesús. Bueno, estamos en una fiesta, como antes decía el hermano, que del himno, de la lectura al cielo del Señor, de la alabanza, declara que está en una fiesta, fiesta, fiesta. ¿Amén? Y la fiesta del Señor, hermanos míos, son el gozo. ¿Amén? El gozo. Pianga piña piña se puchoro. O puñora o pipa al champaro, ni pasar los hombres. Puñora también pasar los hombres. ¿Quién vive? Nadie está libre de nada. Estamos en una batalla permanente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 o 31 días del mes y todos los días del año y de los tiempos, porque el tiempo se acaba. Esta mañana, bendito el nombre del Señor Jesús, gracias por recibirme. Como siempre digo, hermanos míos, nadie es mayor que otros, todos somos iguales. Ya saludé a nuestras autoridades con mucho amor, gracias por recibirme. Los agradezco, me humillo ante Dios y ante ustedes también. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo. Me olvidé de yo romaní. Aleluya. 17. Ahí nos ubicamos.
Alabado el nombre del Señor Jesús. Venimos desde Lima, la verdad que ha sido cansadito el viaje, pero hermanos míos, ese es ya. Ayer yo le dije a mi hermano, bueno, en fin, hermano, le digo la verdad que no sé, no es fácil escalar la subida, la escalera, quisiera quedarme, pero no puedo. No se puede, amados pastores, no se puede, amados hermanos. 17. Dice así la Sagrada Escritura: Iglesia de Uñas, Iglesia de otras misiones, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Santo Espíritu de Dios. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Tenlo en cuenta eso. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya era de 90 años, ya de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Oremos, hermanos, nuestro compartir de esta mañana. Gloria, 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 gloria a Dios. Ora, hermano, a ver, quiero escuchar su voz. Quiero escuchar las hermanitas. A ver, bien, dilo, gloria, santo, gloria, aleluya. Alabado tu nombre, Dios mío, Jehová, Dios de los cielos y la tierra. Baja desde el cielo, Señor, siéntate encima de este pueblo que te adora y que ha venido a escuchar tu voz, no voz humana ni natural, sino voz de Jehová del cielo. Padre que habitas en la eternidad, estamos esta mañana, Dios mío, presente, Señor, ante tus pies, para que usted haga con nosotros conforme tu voluntad. Barro somos y tú eres el hacedor. Padre Santo, envía tu soplo, el Espíritu Santo de poder y de fuego, para que mi espíritu primero sea edificado y entregar, Señor, tu palabra, palabra de vida, palabra de amor, palabra de justicia. Aquí están tus hijos, aquí está tu pueblo, papito lindo, precioso, Señor de los ejércitos. Hay legiones de ángeles moviéndose en los aires. Tus espadas, oh Jehová, se mueven los vientos, Padre, desbaratando los planes del diablo, del infierno y de la oscuridad. Poder en la palabra de Jehová. Oh, soberano grande, soberano Jehová, gran Dios, gran eterno, gran yo soy, gran Yahweh, poderoso, poderoso Padre, Espíritu Santo, muévete en la mente, muévete en las vidas, muévete en las almas, muévete en esta casa. Poder en la sangre de Cristo. No hay lugar para el diablo en esta casa ahora. Ahora solo tú, solo usted necesita ser adorado. Oh, gran Dios todopoderoso, hay poder, 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 poder en tu nombre, Jesús, en tu sangre, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén, Señor Jesús. Levanta este pueblo, Señor. Levanta esta mañana, Señor. Gózate, Señor, con tus hijos. Ríete, Señor, con aquellos que te adoran. Pero también te ríes, Señor, con aquellos que son irreverentes ante ti y que han dado espalda, Señor. Y no lo pasarás por alto, porque tú eres Dios y fuera de ti no hay Dios. Amén y amén, Señor Jesús. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Alábalo, hermano, alábalo con tus palmas. Bendito Jesús. Bendecido el nombre del Señor Jesús.
Jesús. Alabanza al nombre de Cristo. No hay fuerza, hermanos, para alabar. Ahora dale palmas a Señor, pon tu Biblia ahí en la silla. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Victoria en tu nombre, Jesús. Amén, y amén. Pónganse. Bueno, ya me dio un tiempo. El siervo seré prudente en ese tiempo para dedicarles, amados hermanos míos, dedicar primero yo y luego ustedes la palabra del Señor. Amén. Gracias, mamita. Gracias. ¿Cuántos creen que estamos todos en los días finales? Luego vendrá palabra, más tarde vendrá palabra, mañana vendrá palabra. Una y otra vez el Señor hablará a sus hijos, hablará a su pueblo. Lo que necesita su pueblo, Dios ya lo tiene preparado. A través de sus siervos, a través de los hombres, hermanos míos, que Él mismo ha traído a este lugar para hablar tu alma, para hablar a tu corazón, para hablar tu camino, para hablar tu vida, para hablar tu tristeza, para hablar tu alegría, para hablarle a usted y para hablar a aquellos que van a venir luego, para hablar, hermano, a aquellos que se van a ir, llevando en sus corazones semilla, llevando en sus corazones palabra espiritual, porque Él es espíritu y vida, en el nombre de Jesucristo. Nadie dice gloria. Mira lo que dice acá el Señor. Dios le visitó a Abraham, el patriarca, sacándolo primeramente de Ur de los Caldeos, de una tierra ajena y extranjera. Chaimanda su cámara. Abraham siervonta, junto a su mujer Sarai, junto a su sobrino, una pequeña familia, más sus ovejas, sus animales y todo cuanto tenía, le dijo: sal de tu tierra y deja a tu pariente y ve a un lugar, y ve a lugares a donde tú no sabrás, pero yo soy el que te voy a conducir, yo soy el que te voy a llevar, como te dice a ti, como me dice a mí. Yo soy el que te voy a llevar, yo soy el que te voy a conducir a lugares que ni siquiera te imaginas que vas a llegar. En su nombre de Jesús. La prédica, la porción de esta mañana, amados hermanos, se llama La risa de Dios en la fe de Abraham, su siervo. ¿Sabía usted que Dios se ríe en el cielo? ¿Sabía usted, hermano mío, que Dios se ríe de sus enemigos? ¿Y sabía usted que Dios se ríe con sus hijos? Y hoy quisiéramos alegrar el corazón de papá. Hoy quisiéramos, este pequeñito remanente que Dios nos ha traído, alegrar el corazón del Padre. Porque eso es lo que papá quiere, alegrarse en el cielo, en la fiesta de su pueblo, y a través del corazón dispuesto, humillado, contristado de su pueblo. No de la gente pecadora que está afuera. Porque la Biblia dice, Proverbios 33:3, que como la gente de afuera que no tiene a Dios, Él está irado, Él está molesto, Él está enojado, y en su desgracia se ríe. Y te voy a mostrar algunos versículos bíblicos luego. ¿Quién vive? ¿Quién viene? Pero con su pueblo se alegra, con su pueblo se engrandece, con la alabanza de su pueblo Él se engrandece, porque para eso nos ha creado el Señor. A su nombre Jesús. Mira lo que dice acá la Sagrada Escritura. En este tiempo dice así: dijo también Dios a Abraham y a Sarai su mujer: no la llamarás Sarai más Sara su nombre. Perdón, 16 estuvimos. Perdón, 17. Entonces Abraham se postró aquel día sobre su rostro y se rió cuando el Señor le dijo: vas a tener un hijo a tus 100 años. Y su mujer 90 años. Ahí se rió, dice Abraham, aquí la Sagrada Escritura. Y dijo en su corazón: ¿cómo este ancianito, Dios mío, vas a entregarle un hijo?
Cuando anteriormente decía, ¿quién será mi heredero? Porque Damaseno, el único heredero, el mayordomo de mi casa será el que se lleve mis ovejas, mis herencias, la cual Jehová el Señor me ha bendecido. A su nombre de Jesús. Acá quiero que tengas en tu mente esta palabrita. Se rió y dijo en su corazón, a este hombre de 100 años ha de nacer un hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir un bebé en su vientre. No hay imposibles para el Señor. No hay imposibles ni en el cielo ni en la tierra. No hay imposibles ni con el más ateo ni con el más corazón de piedra. No hay imposibles con ninguna de las generaciones que Dios trató. No hubo imposible con traerte a usted aquí, al lado de Canaán, al lado de los ángeles, al lado de su Hijo amado, al lado de su santidad, junto a su reino. No hubo imposible para Dios. Tú eres que era imposible y que era posible para el poder de Dios. A su nombre de Cristo. Mira que le dice el Señor, vas a tener un hijo en esta visitación gloriosa. Ya Sara, que tenía 90 años, ya no había ni su seno, ya no había ni leche en la mama, ya tenía una abuelita, ya las justas, no sé, estaría fortalecida, pero ella era ancianita. Igualmente Abraham ya era un anciano de cierta edad, pero Dios le viene con esta noticia: vas a tener un hijo, y ese hijo será algo especial para lo que viene en el futuro. A su nombre de Cristo. ¿Quién viene ya? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael, mi otro hijo, viva delante de ti. Él estaba pensando en Ismael, el primer hijo. Dios le dijo, no, él también será bendito, pero en el hijo que vas a tener ahora en tu vejez, en lo que yo voy a hacer a través de mi poder, y va a ser una promesa gloriosa, en él será la victoria, en él será la descendencia, en él será tu risa, en él va a ser lo que viene prontamente. A su nombre. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Diga Isaac. Y confirmaré mi pacto con él. Mira, ¿con quién va a confirmar su pacto? En Isaac. En él va a habitar, en él va a bajar, en él va a establecer un pacto que no terminará. Y luego ya te voy a explicar, hermano. La risa de Abraham, hermanos míos, la risa de sus hijos, de sus pastores, de sus líderes, una sonrisa de corazón, una risa de un corazón arrepentido, una risa de un verdadero sacerdote, una sonrisa de aquí nacido del corazón, glorifica a Dios en el cielo, engrandece a Jehová en los cielos, engrandece y atrae la presencia del Espíritu Santo a los corazones y sobre la faz de la tierra. A su nombre. Por eso ríete, pues entonces, al siquiera algo. A ver, dale un abrazo a la noche, que está, a tu hermanito que está a tu lado. Dile, te quiero, cariño, amor, no sé, algo, dile. No le vayas a dar en la boca. A ver, dale un beso, dale un beso. No la veo, maestro. Pues todo se mira mal. ¿Quién vive? ¿Quién viene ya? Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué significa Isaac? El nombre Isaac. Amén. Significa promesa. Significa promesa. Por eso Dios le dice, en este varón que van a nacer ahora tus 100 años, que te estoy dando la promesa, y 90 años Sara, en él voy a establecer mi pacto.
Mira que el Señor está dando, qué lindo, hermano. Para el que entiende esto es algo muy importante. Es como te dijera ahorita mismo: hijos, hijas, de aquí a una semana voy a hacer aparecer un arcoíris sobre el cielo de Huancayo, y voy a hacer un pacto con ustedes, y van a hacer y voy a hacer cosas extraordinarias a través de ese pacto, de ese arcoíris que voy a hacer aparecer después de una semana. ¿Cuánto lo creen? Algunos van a dudar, algunos no van a creer, algunos van a decir: ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será cierto? ¿Cómo será eso? Es un pachuchay. Para el que cree, todo lo es posible. Para el que cree, todo lo es posible. Eso es para el que cree, como Abraham, siervo de Dios. A ver, ¿qué dice el siguiente verso? Génesis 14, 5 y 6. Génesis capítulo 14, versículo 5. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Bendecido el nombre de Cristo. Perdón, hermano. Alabanza al nombre de Cristo. Alabado el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Siempre una pequeña ayudita. Okay. Dale palmas al Señor esta mañana, hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Qué significa Isaac? Promesa. Libro de Génesis 15, perdón, hermanos. 15, 6. Ayer, 15, 5. Mira lo que le dice acá. Mira lo que le dice. Desde el 5. Y lo llevó fuera y le dijo Dios a Abraham su siervo: ahora mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. 6. Y creó Jehová y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Dijo: no, tal vez sí, tal vez no. Creyó a Abraham lo que Dios le dijo. Creyó a Abraham lo que Dios le prometió, que de aquí a poco tiempo habría de tener un hijo. Así como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. ¡Wow! Tanta cantidad. Ya soy viejo. Y como la arena que está a la orilla del mar, así saldrá gente que salga de tus lomos. ¿Cómo? Pero si es casi imposible. Pero la Biblia dice que Abraham, el siervo de Dios, le creó. Tuvo fe y le fue contado por justiciero, por el hombre de justicia, por el hombre y padre de la fe de Israel y la iglesia también. ¿Quién vive, hermanito? Dale aplausos al Señor. Aleluya, Jesús. Estamos hablando de la risa de Dios. Alegra el corazón del papá en el cielo. Alegra el corazón del Señor en el cielo. Alegra el corazón de Jesucristo en el cielo, pero no con esa actitud medio rara, medio muerto, medio extraño, medio ajeno. Dios quiere alegrar su corazón, pero con un pueblo arrepentido, convertido, que le crea todo lo que Dios dice a su pueblo. No con los incrédulos.
Los incrédulos, la Biblia dice, hermanos, que no sirven. La Biblia dice que los incrédulos estarán en el tercer lugar de la fila al lago del fuego eterno. No debe haber incredulidad, debe haber fe. Debe haber fe, diga fe. Abraham creyó a Dios cuando Dios le dijo, a tu edad, así anciano, y tu mujer anciana, vas a tener un hijo, y su nombre se llamará Isaac. En ese varón, en ese bebé, en ese joven, yo voy a hacer y confirmar. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre del Cordero. ¿Cuántos están alegres, hermanos? ¿Dónde está Uñas? Ahora levante la mano al cielo, levántalo. Diga gloria, aleluya, los visitantes. A ver, los visitantes, diga gloria, aleluya. Te creo, dile al Señor. Creo que voy a salir, voy a subir, voy a pasar, voy a cruzar, voy a levantarme. Vamos a ser diferentes. Va a haber un cambio, una transformación del poder del Espíritu Santo. Si le crees, será hecho. Si no le crees, no será. Y le fue contado por justicia. Ay, qué lindo. ¿Qué sería que el Señor me diga? En ti voy a hacer un pacto. Contigo voy a trabajar, Héctor Catay de la Cruz. Contigo voy a hacer una obra en un hijo tuyo. Ay, qué gozo. Una vez un varón me profetizó. Tendrás un hijo, me dijo. Y será varón. Bueno, estoy esperando. A su nombre. Estoy esperando. No sé si habrá sido de papá o no habrá sido. Pero un pastor conocidazo. Prefiero evitarme decirlo a su nombre. A su nombre. Gracias, hermano. ¿Quién vive? ¿Cuántos van a hacer alegrar el corazón de papá hoy día? Como eso no suelen ganar el rato blanco. Dale palmas al Señor, hermano. Y mañana también, y pasado también. Pero gente que le cree, porque Dios se desagrada de la incredulidad. Dios no le agrada, nunca le agradará un hombre y una mujer que no le crea a Dios, aunque esté cojo, aunque le duele el brazo, aunque ya no tenga nada, aunque esté ronco, aunque ya no vea, aunque ya no esté, hermanos, totalmente abuelo, abuela. Dios siempre se va a glorificar de hombres y mujeres que le crean. Y Abraham hizo gozar el corazón de papá. Ahorita te voy a explicar por qué. Génesis. Ahí estamos, ¿no? Y le creó Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová. 7. Que te saqué de dónde? De un gente idólatra, de tierras ajenas, de gente que no me ama ni me conoce, para darte una herencia en esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le ha de heredar? Él le dijo, traigo holocaustos, tal, le dio instrucciones, le dio mandamientos, y así lo hizo Abraham. Poderoso es el Señor, aleluya, Jesús. Bendito es el nombre de Cristo. La mitad por la mitad, que yo voy a mostrarte una cosa. En el 10 tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves rapiñas sobre los cuerpos muertos del holocausto, y Abraham les ahuyentaba. Escuchan, mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. He aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. A su nombre de Cristo. Gloria a Dios. Le dijo, voy a confirmarte esta palabra que yo te estoy hablando, pero quiero que traigas becerros y lo partas por la mitad, frente a frente. Quiero que me traigas holocaustos y lo partas
y lo ponga frente a frente, que yo voy a descender. Y no bajaba Jehová, no venía. Abraham estaba orando, gloria a Dios santo, aleluya, ¿qué hora vendrá, Señor, a quemar el fuego, a encender el fuego en este holocausto que yo practico? Ya están los hornos, ya está la leña, todo está, pero Dios no baja a confirmarme con el fuego que siempre responde. Y dice que de repente empezaron a venir aves rapiñas para comerse los holocaustos que estaban ahí tendidas. Y Abraham se había quedado dormido un poco de tanto esperar. A veces vas a perder la fe un poco, a veces vas a perder la paciencia, a veces vas a perder la esperanza. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza, no pierdas lo que Dios te dijo. Eso lo va a hacer tarde o temprano. Va a bajar, va a morir, va a llegar, va a ir. ¿Quién vive? Y esas aves aquí representan a los demonios que te dicen: no va a venir, no va a pasar, no va a suceder, es mentira. Esas aves rapiñas que pensaron ya había preparado para Dios, que lo había prometido un hijo y lo había mandado que preparara esos holocaustos. Ahuyentaba, y las aves querían llevarse, comerse esos holocaustos. Fue para todo lado, la ahuyentaba. Como tú entras, hay días, hermanos, de lucha, guerra, batalla, de pensamientos, que si estará o no estará, vendrá o no vendrá, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Entro o no entro? ¿Adoro o no adoro? Ya no tengo fuerza. Y Abraham se había quedado dormido y vio la gran visión en la cual le dijo: Abraham. ¿Por qué se habrá quedado dormido Abraham? Probablemente por esa causa, probablemente los israelitas entraron en los días que venían a ser esclavos 400 años. No era para que se duerma, no es para que te duermas. No te canses de esperar en lo que Dios y la boca de Jesucristo te ha dicho. Gloria a Dios. Mujer y varón de Dios. Sigue esperando, sigue anhelando, sigue esperando, sigamos esperando que Cristo viene. Sigamos anhelando lo que Dios ha dicho, Él la va a cumplir. Tarde o temprano la va a cumplir, lo determinado por su palabra. A su nombre. Ahuyentaba las aves. Esas aves representan los demonios porque querían comérsela y Dios no venía, pero bajó en una visión mientras Abraham se quedó dormido y le dijo: ten por cierto que tu descendencia, la cual del bebé que va a nacer pronto, se va a multiplicar y va a ir a una nación mala que es Egipto, y ahí habitará por muchos años preso esclavo, pero yo lo sacaré de ese lugar, y a la nación cual lo juzgó, yo también lo juzgaré. A su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Alábalo, 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 alábalo. Alaba a Jehová que vive, alaba a Cristo que está entre ti, alaba al Señor que está entre nosotros. ¿Cuánto creen a Dios, hermanos? La mayoría no la queremos. Por eso seguimos malestar. No se soluciona mi problema familiar, mi problema de salud. La mayoría no le creemos. La mayoría no le creemos a Dios. Y cuando no hay, hermanos, fe, dice que el Padre se entristece. Pero ahora, este hombre aquí dice que cuando Dios le dijo: vas a tener un hijo, se rió. ¿Cómo se habrá reído Abraham? ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! ¿Cómo se habrá reído Abraham? Que Dios dijo: amén, siervo mío. Porque ciertamente en Isaac, en ese bebé, la cual yo te prometo que va a nacer, en ese bebé se confirmará mi pacto perpetuo.
O sea, quiere decir, Dios reacciona con gozo y con respuesta a un corazón creyente como Abraham. Por eso se llama el tema, la risa de Dios en el corazón de Abraham, su siervo. En la sonrisa, en la risa de Abraham, estaba la risa de Jehová en el cielo. Se gozó, se engrandeció, le creyó a Dios que había de venir un bebé en abuelitos viejitos, y él le creyó que sería así. Qué grande Dios, qué bueno Dios, qué celoso Dios, qué poderoso Dios para hacer lo imposible posible. A ver, Génesis 22, 17. Génesis 22, 17. Aleluya. Te adoro, Señor. Bendito el nombre de Jesús. 22, 17. ¿Cuántos están entendiendo, hermanos míos? ¿Cómo se llama el tema? A ver, ¿qué es lo que digo? ¿Qué tema chipsutin? A ver, ¿qué con ella? La risa de Dios, la risa de papá, en la risa de Abraham, su siervo. ¿Cómo se llama el tema? Kaitachi Dios pa asikoile, musikoile, siervo un pa cosikoile. Ay, qué lindo. Mira lo que dice 22, 17. De cierto, mira. 16, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, o sea, me creíste a mí, me ofreciste holocaustos esperando de mí, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién es la simiente? Yo le dijo así: ya había nacido Isaac, ya había crecido Isaac, que era un adolescentito, y le dice un día: Abraham, Abraham, siervo mío, entrégame a tu hijo, a tu único hijo, que tú amas, en holocausto. Y Abraham, en una sola palabra de la voz de Dios, ¿qué hizo? Con el dolor de su corazón, porque le dice: es tu hijo, tu único hijo, entrégamelo a mí en holocausto. ¿Qué hizo Abraham? Hijo, alístate, vamos a salir a cierto lugar. Y dice que se llevó a algunos criados, cargó leña en algunos de sus animales, y se fueron camino de 3 días. Mientras iba Abraham, amaba a Jehová. Mientras le decía a Isaac, su único hijo, el hijo de la promesa, la cual Dios le había dicho: en Isaac, en ese Isaac voy a confirmar mi pacto. Ahora le dice: coge el holocausto. Dios mío, pero ¿cómo es esto? Hay tiempos y hay cosas que te van a parecer confusas. Hay tiempos y días, hay noches o días, hay cosas, amados hermanos, que a usted le va a parecer medio extraños, que no lo vas a fácilmente comprender de lo que Dios te ha prometido hace años, hace meses o hace días. Hay días, hermanos míos, que tú te vas a sentir tan confundido que no sabes lo que vas a hacer. Pero Abraham no pensó en otra cosa, ni caminó por otro lugar, sino de lo que Dios le dijo, que a donde Dios le dijo.
su nombre, hermanos. ¿Quién le dijo? Número 1, toma a tu hijo y ofrécemelo en holocausto. ¿Cómo? Él sabía lo que Dios estaba dictándole en su corazón. Isaac, alístate, vámonos. A su nombre. Y mientras iba Abraham, yo sé que Abraham estaba segurísimo, y dice la Biblia, que él sabía que Dios iba a hacer lo imposible para que esa promesa que un día había salido de la misma boca de Dios nunca iba a ser traspasada, ni caída, ni partida, ni fallida. La iba a cumplir. Lo iba a cumplir. Lo iba a cumplir. Y la va a cumplir. Están caminando, tal vez con cierta angustia y pena, un día, ciertas horas, y llegaron y dejaron, dice a su gente, ahí nomás quédense, voy a ir con Isaac y las leñas a tal lugar. Armó el escenario, armó las piedras, armó las leñas, y ahí dijo Isaac, échate encima de las leñas, y voy a hacer lo que Dios me ha dicho. Lo que me ha dicho tengo que hacerlo, porque yo le creo a Dios y sé que puede hacer Él más de lo que me imagino, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo dicta mi corazón. Dios lo puede hacer. A su nombre. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Dios lo puede crear. Dios lo puede traer. Dios lo puede levantar. Dios lo puede. Dios lo puede, uñas. Iglesia de uñas, créanlo a Dios. Abraza su pacto hoy más que nunca. Abraza su palabra. Abraza su pacto y come su pan del cielo. Abraza su pacto y llegará la hora y el día, el minuto y el segundo, y va a cumplir. Y recién te reirás. No, ríete desde ahora. Espera desde ahora que Él se gozará en su que va a cumplir. A su nombre. Qué lindos son ustedes, ¿verdad? Aleluya. ¿Agüita? Está bien, mamá, está bien. Muchas gracias. Pensé que mi cierre estaba abierto porque toda la vida me pasan cosas extrañas. Mi cierre abierto, mi chaleco para acá. Bueno, perdónenme, soy un poquito así. A su nombre, Jesús. Un día estaba en un pueblito y yo viajé con un anciano. Y toda una mañana yo quería ponerme en ese día de ayuno un chalequito, mi chaleco plomo. Y lo busqué por todos lados. Dios mío, pero ¿qué ha pasado si anoche estaba acá? ¿Y quién ha entrado? Busqué, Dios mío, debajo de la cama, no está. ¿Por qué lado lo han botado? Y le eché la culpa al anciano que era mi compañero. Hermano Nieves, usted agarró, ¿verdad? Por favor, dígamelo. Yo tengo 2 chalecos nomás. No me dijo, ¿qué pasa, hermano? Yo cómo voy a agarrar, nadie se ha entrado acá. Busque, ya era tarde, ya fuimos al ayuno. Y yo estaba, bueno, pero aquí se va a perder, alguien se lo ha llevado. O el perro ha entrado o algo se lo ha llevado. ¿Quién vive? Y de repente me da ganas de ir al baño y me voy al baño en cierta hora. ¿Y dónde estaba el chaleco? A ver, ¿quién se imagina dónde estaba? Me había puesto dentro de la camisa. A su nombre. No sé cómo me doy cuenta, medio que me quema, que está pesando. Estaba dentro de la camisa. Poder en el nombre de Jesús son cosas que pasan, pero Dios no tiene casualidades. Dios anda y se mueve y actúa y habla en propósitos, solo en propósitos que va a determinarlas en tu vida. A su nombre, hermanos. Yo me puedo confundir, los pastores se pueden confundir, los hombres de Dios se pueden equivocar, pero la boca del Señor, la mano de Jehová, los pies del Eterno no se confunden jamás. Él va a donde va seguro. Él extiende su mano a donde va a extenderlo. Él habla palabras eternas que nunca van a ser quebrantadas. Abraham se rió y le hizo alegrar el corazón de papá. ¿Qué tamaño será el Señor? Yo me pregunto si el cielo que vemos es tan grande
y el segundo cielo es más grande que el primero. ¿Qué tamaño será el tercer cielo? Entonces, ¿cuánto más grande será Dios que lo creó? El primero y el segundo y el tercer cielo también. Dice la ciencia que en el universo hay billones de galaxias. ¿Se imagina usted eso? Billones de galaxias, millones de planetas, estrellas gigantescas, meteoritos, aerolitos, cometas, millones de maravillas, como dice Salmos 8, 1, 2, 3. David dice: cuando veo tus cielos, obra de tu dedo, digo, ¿qué es el hombre para que lo mires al hombre? ¿Y qué es el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, le pusiste todo bajo sus pies y le coronaste de gloria. ¿Qué eres tú para que Dios te haya mirado y estés aquí dentro del reino de Dios, partiendo, formando parte del reino, el cuerpo, el amor y la gracia gratuita del Eterno, que nada somos, pero a Él le plació hacer un plan, tener un plan y cumplir propósitos contigo? ¿Cuándo lo cree? Usted parece que lo cree. Abre tu boca, hermano. Abre tu boca y dale alabanzas al Señor. Dale gloria al Eterno. Dile aleluya a Dios. Dile gracias, Señor, porque has hecho cosas grandes y extraordinarias en mi vida. Aleluya. A su nombre de Jesús. Pasa, mamá, que asiento. Aquí adelante hay varios asientos. Dale palmas al Señor, hermanos míos. La risa de Dios, la risa de Dios, la risa de Dios. La sonrisa de Abraham era la risa del Señor en el cielo. Porque no fue cualquier risa, fue la risa del creer, de la fe. Por eso dice: y fue contado por padre de la fe, y le creó a Dios y le fue contado por justicia. Millones de incrédulos hay en la tierra, cantidad de incrédulos en la iglesia, pero Dios no quiere eso en este día para ti ni para mí, ni para mí ni para ti, ni para los siervos que están aquí. ¿Queremos alegrar a Dios o no? ¿Y cómo lo puedes alegrar, amado y amada? ¿Cómo podemos alegrar el corazón de papá? Creyéndole, esperándole, amándole, sin mirarlo, sin tocarlo, creyendo y amando, sin haberlo visto. San Juan 20:29. Bienaventurados los que no lo vieron, no les tocaron, no miraron sus heridas con sus propios ojos, pero le creyeron hasta este día y le amaron y le van a seguir amando y esperando hasta el fin del mundo, porque eso dijo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, 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 Dios. Ya hemos leído, ¿verdad? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Levanten los benditos al cielo, en su manito, ¿no? Yo soy bendito en la simiente. ¿Quién es la simiente? Ábralo. Le dijo a Eva: poder en el nombre de Jesús. La simiente que pronto viene va a pisar a la serpiente en su cabeza. Y la serpiente va a morderle en el calcañar nada más. La simiente es Cristo. El fruto perfecto, salido de la misma esencia del Padre, es Cristo el Eterno. Cristo el Eterno, la simiente. El nombre Isaac significa risa. El nombre Isaac significa promesa. Y Dios le dijo: en ese bebé que va a parir tu mujer abuelita Sara, y tú ya siendo viejo vas a engendrar en ella, en ese varón llamado Isaac, voy a confirmar mi pacto. Es a esa simiente, de él vendrá la simiente, de él vendrá el Salvador, de él vendrá el Salvador del mundo, de él vendrá la salvación a los gentiles, al mundo, las naciones, los pueblos.
dialectos y lenguas, en Él se salvarán. A Él vendrán, a Él le acudirán, y su sangre los lavará de todos sus pecados. Bendito el nombre del Señor esta mañana. Amén, siervo Romaní, ¿estás de acuerdo? Amén, aleluya, Jesús. No, digo, ¿estás de acuerdo? ¿No? Gloria a Jesús, aleluya. Bendecido el nombre de Jesús. Mira lo que dice acá. A ver, 22:1. Génesis 22:1. Ahí está la respuesta. Lo que les afirmé antes. Papá nos confirma diciendo: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Diga, probó. Y dijo Abraham, y le respondió: heme aquí, Señor. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Mira, Abraham amaba a Isaac. Y vete a tierra de Moriash y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, y yo te diré. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bendecido el nombre del Señor. ¿Qué le dijo Abraham? A veces el Señor quiere, hermanos míos, probarnos. Y no resistimos la prueba. La iglesia no resiste la prueba. No resiste la prueba. Mano resistente, una chela, que pasaron, aguanta chiñas prueba. Y si aquí que pasaron, no se aguanta. Mejor me muero. Mejor ya me voy. Para mí no es el Evangelio. Para mí no es Dios. No está aquí. No está allá. No está en mí. Mejor me voy. Mejor chao. Amén. ¿A los cuántos años Dios le visitó, siervo del Señor Abraham? Usted se cae. Pensé que usted sabía venir encima. A su nombre. Bendecido el nombre de Jesús. ¿A los cuántos años le visitó? A los 75 años le visitó Dios a Abraham. Sal de tu tierra, de Ur de los Caldeos. Deja a tu pariente. ¿Cuántos han dejado a sus parientes ya? Apenas has dejado por ahí, no sé. Ay, no, dice, en mi casa no. Mi mesa no. Mi tele me ha costado mucho. Mi mujer no puedo dejar para salir de viaje. Mi mujercita no. Es que quiero todo los días que me abrigue, que me apachurre, que me bese, que me abrace. Poder en el nombre de Jesús. Hay hombres que jamás quieren apartarse ni despegarse de la mujer. La mujer es peor. ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a abrigar? ¿Quién me va a cariñar? ¿Cómo voy a vivir? ¡No! Abraham dejó todo y se fue, dice, mirando a lo invisible, porque sabía quién lo había llamado. Mirando más allá de lo invisible, mirando lo eterno que Dios le estaba esperando. No en la tierra. Por eso fue errante, fue por eso peregrino, por eso fue caminante, andante, sin casa ni patria, dice Hebreos 11 en adelante, porque miraba el galardón más grande, que no era terrenal, sino celestial, allá en la vida eterna. Aleluya. Aleluya. Por favor, desplazan un poquito, por favor. Siempre hago esto, estamos en vivo. Aplaudan al Señor, gloria a Jesús. No se sorprendan. ¡Ay, me cantaron que hay! Vamos a despertar como la masa. Miguel. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Vamos a alabar, hermanos. Nuestro hermano Miguel se habrá ido tal vez a la cocina. Gloria a Dios. Vamos
Vamos a alabar con ese alabanza que dice: libre, Cristo me hizo libre. Amén. Libre, Cristo me hizo libre. Salvo, Cristo me hizo salvo. Muriendo en la cruz, Jesús me libertó. Muriendo en la cruz, Jesús me libertó. Salvo, Cristo me hizo salvo. Salvo, Cristo me hizo salvo. Muriendo en la cruz, Jesús me libertó. Muriendo en la cruz, Jesús me libertó. Libre, Cristo me hizo libre. Salvo, Cristo me hizo salvo. Muriendo en la cruz, Jesús me libertó. Muriendo en la cruz, Jesús me libertó. Santo, Cristo eres santo. Santo, Cristo eres santo. Muriendo en la cruz, Jesús me libertó. Muriendo en la cruz, Jesús me libertó. A su nombre, a su nombre. Como yo no voy a ver a Jesús, es su Santo Espíritu está aquí. Como yo no voy a ver a Jesús, es su Santo Espíritu está aquí. Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón. Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón. Como yo no voy a ver a Jesús, Dios su Santo Espíritu está aquí. Como yo no voy a ver a Jesús, Dios su Santo Espíritu está aquí. Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón. Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón. Es su nombre. ¿Quién vive? Cristo vive. Aleluya. Continuamos con el siervo del Señor. Gloria al Señor. Tomen sus lugares, amados hermanos. Ya retornó nuestro siervo. Continúe, hermano. Oye, me van a perdonar. A su nombre, Jesús. Yo mi fe a la vuelta, todos se me apareció a la vuelta. No sé qué pasó. ¿Quién vive? Gózate y alegra el corazón de papá. No de papá de la tierra, sino del papá del cielo. A ver, bate la mano, iglesia de uñas. Ay, qué lindo, aleluya, diga alabanza, diga aleluya. Ah, dilo, hablando, gloria, di gloria, aleluya, 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 te amo, dile, confirma en mí tu pacto. Hay poder en el nombre de Jesús, porque hay todavía vidas que todavía no están, hermanos, conectados, unidos, sumergidos en el cuerpo de Cristo, el pastor de la sangre, el pacto eterno. Hebreos 13:20. Confírmame, dirá, sumérgeme a tu cuerpo, Señor, y seré santo, y seré obediente, seré justificado, seré santificado, seré libre, obrero aprobado. Cualquiera no forma parte del cuerpo del Señor, hermanos. Alguien cantaba, creo que decía en antes, que todos, hermanos míos, estamos aquí, aleluya, gloria a Dios. No. Y los que están viendo por las redes, no todos forman parte del cuerpo del Señor Jesús. Libro de San Juan 15 en adelante. Y usted que está presente aquí,
los que están sumergidos en el cuerpo santo de Jesucristo son hombres y mujeres que se han rendido y se han convertido al Señor, espíritu, alma y cuerpo completamente. De lo contrario, no. Un liberal va a estar dentro del cuerpo del Señor, no. Un incrédulo no está en el cuerpo del Señor. Un inmundo no está dentro del cuerpo del Señor. Un ratero no está dentro del cuerpo del Señor. No forma parte del cuerpo, del tronco. Dice la Biblia: yo soy la vid verdadera, vosotros las ramas. La rama está injertada en un tallo santo, en un cuerpo santo que es el cuerpo del Señor Jesús. Por eso no cualquiera forma parte del cuerpo del Señor Jesús. Solamente los hombres y mujeres. Hechos 3:19, que se han convertido y que se han arrepentido al Señor. No cualquier vulgar, hermanos míos, está en el cuerpo del Señor. No cualquier pastor, no cualquier apóstol, no cualquier profeta sinvergüenza que profetiza prosperidad, que profetiza plata, que profetiza cualquier cosa menos de parte del Señor está sumergida en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo están los profetas que están a solas, en las cuevas, apartadas, en los montes, llorando, gimiendo, pagando precio de lloro y sufrimiento por amor a Jesús. A su nombre. Gente convertida no es cualquiera. Eso va primero para mí, luego para usted. Primero para nosotros los que exponemos palabra y luego para el resto del pueblo del Señor. No cualquiera, hermanos, está dentro del cuerpo del Señor. Solo los convertidos y arrepentidos y convertidos, dice Hechos 3:19. Solo aquellos fueron borrados sus pecados. ¿Por qué? Porque fueron convertidos y arrepentidos al reino y al corazón de papá, para que él se goce, para que él se alegre. Yo quiero que papá este día se alegre. Aleluya. ¿Cuándo quieren que el Señor se alegre contigo? Cuando papá se alegra, tú lo sientes. Tú sientes cuando el Espíritu Santo está alegre. Tú cantas bonito, la prédica te sale bien, no sé, aunque no sepas tanto intelecto, pero el pueblo está agradado, no está dormido. Yo siento a papá en esta mañana, hermanos. Yo no puedo gritar tal vez mucho, yo no puedo saber tal vez mucho, pero yo siento su presencia, que ha entrado a esta casa y que quiere tratar con nosotros. Quiere tratar con los ministros de alabanza que deben estar escuchando aquí el mensaje de la palabra del Señor. Que estamos hablando de un hombre de fe que se rió en su vejez cuando Dios del cielo le dijo: vas a tener un bebé. Y dice que esa risa fue la risa de Jehová. Y ahorita te voy a decir, te voy a hablar con la palabra que esa risa de Abraham era la risa del mismo Jehová. Él se goza en un hijo obediente. Un día yo determiné salir a unos pueblos 20 días, no teniendo muchas cosas. Yo no tengo ni casa, por último, la verdad. Yo dije, voy a tomar esta decisión porque ese pueblo está pasando muchas cosas. Y tomé un joven para irme con ese joven. Y no tuve sueño esos días, solamente un profundo revelación en mi corazón. No escuché audible, no vi visión, nada. Pero aquí me hablaba el Señor: anda y ve y trátalos a ellos, consuela a muchos, adviérteles a otros. Me decía dentro de mi corazón el Señor. Y esa tarde, para salir esa noche, me empecé a listar mi ropa. Esto llevo, esto voy a llevar, esta chompita me va a abrigar, esto no, esto sí. Ahí vino una voz audible y me dijo: obediente. Nada más me habló. Suspiré en mi corazón y supe y entendí por su espíritu que papá se alegra en los obedientes.
Hace días que me había hablado a mi corazón y tomé la decisión de ir, aunque haya o no haya, aunque tenga o no tenga, aunque esté mal o esté bien, pero tomé la decisión de ir a verlos y a buscarlos, las ovejas perdidas de Israel que necesitan caricia de Jehová. Ahí me habló y me dijo, obediente. Me asusté todavía. Qué lindo es, papá, cuando habla tu espíritu. Hija obediente, hijo obediente, que no le importó su hijo, su único hijo Isaac, para llevarlo al monte del sacrificio y sacrificarle. Mira, él con su propia mano cortar el cuello a su hijo, dice, y que amaba. ¿Quién no va a amar a su hijo? Y él sabía que él era el hijo de la promesa, y que de ese Isaac, que significa risa de Dios y promesa de Dios, iba a multiplicarse en millones de almas. Pero como mi único hijo amado, ¿sabías que Isaac representa a Jesús? ¿Sabías que Isaac es la que viene en simiente? Isaac representa a Cristo. Isaac representa al único hijo amado de Dios. San Juan 3:16. Al único hijo amado de la promesa que estaba bajo la familia de Abraham. Ahora le dice, ¿qué? Lo han leído, ¿verdad? A ver, ¿lo han leído, hermanos? Ya hemos leído, 2:22:1. ¿Qué hizo? Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, ¿a quién amas? Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Es holocausto, sacrifícalo. Córtalo el cuello ante mí si tú me amas y si tú me crees. Y Abraham no dudó, no titubeó, no dijo, ¿será o no será? ¿Será verdad o será mentira? No titubeó. Lo tomó a su único hijo y se lo llevó al monte a hacerle un sacrificio al Dios que le creó desde el principio de su grande llamamiento. A ver, vean ustedes, por favor, ayúdenme. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. 22:3, por favor, ayúdenme. Tomó su asno y tomó consigo 2 siervos, 2 ayudantes suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para quemar a Isaac para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ay, qué lindo, después de 3 días. Poderoso es, hermanos míos, las acciones de hombres de fe. Qué lindo, qué linda actitud de un hombre, de una mujer de fe, que va a hacer gozar el corazón del Padre. Dios quiere que esta fiesta, amados hermanos, no se llene de carnalidad. Aquí, el santuario. Dios quiere, hermanos míos, adoración en el Espíritu. Calma. Paciencia. No se rompió. Con cuidado. Perdóname, por favor. Yo fui, sí, ¿no? Isaac. ¿Quién vive, hermanos? Dios quiere que en esta fiesta pase locuras y se goce. Él quiere gozarse hoy, mañana y pasado. Quiere gozarse. Quiere ver tu corazón contento y humillado. Salmo 51:9. No lo despreciará el Señor. Quiere gozarse, quiere reírse a carcajadas en el cielo, que hay un pueblo que lo ama y que se alegra en el Espíritu y en la verdad, que se humille ante Él y le alegre el corazón.
que le traigas ofrendas con amor y pasión aquí al santuario. Toma, papá, te he traído una gallina, un huevo. Toma, Señor, te doy hoy mi vida, mi voz. No es fácil. Y Dios se alegra. Yo pensaba algunas veces que Dios, ¿cómo me estará mirando amargo? ¿O quiere matarme? No. El corazón de papá en sus hijos, en su reino, en su pueblo, en los jóvenes, en las doncellas, en los pastores, en los líderes. ¿Qué le agrada? Él se ríe en el cielo. Él da una sonrisa. Gigi habla cuenta que a los 33 días de ayuno que él estaba haciendo, le dijo: Señor, dice que Dios le dijo: el problema por la cual tú ayunaste ya está resuelto. Y Ávila le dijo: Señor, regálame 8 días más por las almas perdidas, por las almas que necesitan de la evangelización y tu salvación. Y apareció una visión, una sonrisa de Dios. Amén, dijo. Está aprobado el ayuno. Está aprobado. ¿Quién vive? Cristo. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Dios es santo. Amén. Dios es muy bueno. Amén. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Aleluya. Y ahora quiere alegrarse en el cielo con tu corazón. Quiero alegrarte, papá. Quiero que te alegres hoy, esta mañana. Quiero ver una sonrisa de Jehová. ¿Cómo será la sonrisa de papá, del Padre? La sonrisa de Cristo. La sonrisa del Espíritu Santo. Aleluya. Trae victoria. Trae pasión. Trae llenura. Trae, hermanos, sanidades. ¿Verdad que te digo? Trae transformación. Mira, quiero contarte algo. En este año que ha pasado, amados hermanos, ha habido jóvenes transformados, real, concreto, literal. Jóvenes transformados, la mayoría, algunos no. Los que toman decisión de ser tocados y ser transformados por el Señor. De muchas cosas malas y sucias en las que estaban hundidos, y muchos han querido suicidarse. Ya no resistían más, siervo amado del Señor, esos adolescentes y esos jóvenes. Y ahora muchos congregan, muchos ayunan, muchos me están llamando y me han dicho: pastor, ahora sí tengo una vida diferente. Me están informando que esto han dejado y ya no lo hacen. Que ya no hay esas luchas, que ya no hay esas penas tan horribles. Quería llevarnos al infierno y a la muerte. Dios se goza en la obediencia. Dios se gozó cuando Abraham le creyó a Dios. Dios se gozó en el cielo cuando Abraham tomó a Isaac y fue al monte Moriah para ofrecerlo en sacrificio a su hijo. Échate, Isaac. Échate, aquí está la leña, las piedras. Échate. Léelo a ver, por favor, el versos 11. 22, 11. A ver, léalo usted, por favor. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Ya estaba Isaac encima de la leña. Ya estaba Abraham con el cuchillo en el cuello de Isaac para cortar, a puntito ya de cortarlo. A ver, ¿qué más dice? Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Nada vale más que la obediencia y la fe al Señor tu Padre. Nada pesa más que la obediencia a Dios en medio de tus sacrificios, en medio de tu dolor,
en medio de la necesidad, en medio de algo que tú no quieres hacer, hazlo, que Dios se va a alegrar en el cielo. Dios se va a reír en el cielo, porque hay un siervo y una sierva en la tierra que le obedece. Se va a reír papá en el cielo. Se va a alegrar su corazón. Le dijo, no hagas nada, no le cortes. Ahora sí sé que me temes, siervo mío. Por eso la Biblia dice que le fue tomado por justicia, y por eso que es el padre de la fe de los judíos israelitas y de nosotros también por la fe. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos van a alegrar hoy el corazón de papá? ¿Cuántos quieren darle una sonrisa al Señor? Imagínate, a ver, visualiza cómo se ríe Jehová. Alégrale hoy. A ver, acción de Kiwan. Takiko de Kiwan. Songo de Kiwan. A ver, cosita y tachita. Fe de Kiwan. Al alegrar el corazón de papá que está en el cielo, contemplando a este pequeño remanente que esta mañana los ha citado en este lugar para derramar en tu corazón palabra, para derramar en tu alma Espíritu Santo y fuego, para derramar en tu vida fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tú te sientes diferente cuando Dios está alegre. Tú te sientes alegre cuando tu papá está contento en el cielo. Tú te sientes alegre cuando tú tienes y mantienes fe en perseverar, en adorar y jamás rendirte en su promesa, igual que Job, el siervo de Dios. A su nombre. Job alegró el corazón de Dios. Su mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete, viejo. Y se fue. Murieron sus hijos, murieron los asnas, murieron las bueyes, murieron todos. Todo desapareció. Se llenó de sarna todo su cuerpo. Y su mujer lo dijo así, maldice a tu Dios y muérete, me voy. Y Job dijo, como cualquiera de las mujeres fatuas, tontas, que significa estúpidas, hablas. Y dice la Biblia que hasta ahí Job no pecó con su labio, sino dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo miré de este mundo. Jehová me dio, Jehová quitó. Eso alegra el corazón. Aunque ya no haya nada, aunque ya no puedas más, sigue glorificando al Dios vivo que habita en la eternidad. Aquí se alegra el Señor. 12. Ahora sí sé que me temes, dice el Señor. Ya conozco que me temes. Lucas 1:46. Ya voy concluyendo. No habrá tecladito, no hay, ¿no? No hay tecladito. A veces el violín da sabor, un saborcito más. Lucas 1:46. Y durante 7 años Job alegró el corazón de Dios. Y Dios recompensa a sus fieles. ¿O no, hermanos? ¿O no, preciositos lindos? Uy, usted parece que se ha ido este mundo. Se ha ido moviendo. Lucas 1:46. Dice así las... Mira lo que pasó acá en la simiente y en la mujer que recibió la noticia de Dios. Entonces María dijo, primero, 45, ¿qué le dice el ángel? Y bienaventurada, a ver, ustedes vean. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,
porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, bendita tú entre todas las mujeres de la tierra, María. Ay, qué lindo, ¿no? Cuando el ángel Gabriel vino a decirle que María estaba gestando de Jesús la simiente. ¿Quién es la simiente? Jesús. Amén. Darás a luz un hijo. Él salvará a su pueblo de la condenación. Su nombre será Jesús, que significa Salvador, que hizo María. Se regocijó, se alegró. Igual que Abraham, tendrás un hijo, le dijo Abraham, en tu vejez. Y de él y en él voy a confirmar mi pacto. Igualito María. Cuando dijo, dice que primero se quedó turbada cuando el ángel apareció. Y le habló tales palabras de parte del Señor. Y dice la Biblia ahí que se regocijó al enterarse que había concebido un santo ser llamado Jesús y que pronto nacería para salvar a su pueblo del pecado. Era que estaba. Para salvar a Israel, las ovejas perdidas, por la cual Dios había enviado a su Hijo amado, la simiente de Isaac, que significa risa, que significa simiente, que significa promesa. Dios quiere darte una sonrisa, y cuando tú sonrías, Jehová también sonrirá. ¿Quién vive, hermanos? Amén, bueno, amén, hermanos. María, ¿qué hizo? Se regocijó, se alegró. Me dirán bienaventurada entre todas las mujeres. ¿Qué significa la palabra bienaventurada? Doblemente, triplemente feliz, porque ahora nacerá aquel o aquella promesa de Dios por fin. ¡Qué santo, Dios mío! Imagínate embarazarte tú de Jesús, el Hijo del Dios Todopoderoso, y que nazca y vea sus ojos, sus manitos, sus pies, cómo habrá sido sus cabellos, su naricita, sus dentadas. ¡Ay, qué lindo! Del Hijo que hizo y fue testigo de los cielos y la tierra y toda la creación de Dios. Eso alegra a Dios. Eso alegra. Cuando alguien te diga o el doctor te diga, estás embarazada de 4 bebés, no reniegues. ¡Ah! Estás loca. ¿Qué voy a hacer con 4 hijos? No te vuelvas loca ni desesperada. Espéralo con gozo. Hay una mujer en África con 52 hijos. 52 hijos. ¿Cuántos hay acá? Menos de 52 hay. 25 hermanitos. 26, 27, bueno, casi 30. Pero ella tiene 52 hijos. 4 se le murió bebito. Pero 48 a todos le mantiene con gran amor. Cocina en una olla así, una sola comida por día. Ya hacen cola desde el mayor, ya el otro mayor, más chiquito. Y un cucharón grande, su plato, mazamorra, sopa, no sé qué. Pero yo no sé cómo esta mujer parió tantos hijos y los ama. Algunos nacieron 4, algunos nacieron trillizos, algunos cuatrillizos. Así creció, pues. Uno por uno, ¿qué cosa ya sería, no? A su nombre. ¿Quién vive, hermano? ¿Qué sería una locura? Oye, con manchita. A ver, usted para 52 hijos. ¿Quién vive? Y un periodista le dice, a ver, a tus hijos, quisieran irse conmigo, en inglés dice, ¿no? A los Estados Unidos de América. Sí, América. Ella no quiso, no, mis hijos no. Yo los amo a todos mis hijos. Varones todos.
varones todos, que yo los amo y no serían mis hijos. Si uno de ellos me faltaría, yo sé cómo sería mi vida. Decía una mujer morena, alta, amén, papi, que vive. Las generaciones son benditas en Dios, los siglos son benditos en Dios, los hijos son benditos en la simiente. Tu familia, tu casa son benditos en la simiente que es Cristo, tu Señor, que ya no está en otro lugar, que aquí adentro en el corazón. Aquí está Cristo, aquí adentro. A ver, pon así, pon tu mano así. Aquí está Cristo, aquí adentro. Aquí está Jesucristo. Ahí adentro, aquí vive, si vive, vas a hacer gozar el corazón del Padre. Porque ¿qué dijo el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que vivo yo es Cristo. Tener a Cristo en el corazón. Porque la Biblia dice, Efesios 5:3, dice que Cristo cuando murió en la cruz del Calvario fue olor grato y fragante al Padre. Respiró olor grato y fragante al Padre. El sacrificio de Jesús fue agradable al Señor. El sacrificio de Isaac fue agradable al papá. Por eso dice, no hagas nada al muchacho. He aquí ahora sé que me temes. Del corazón de un hombre, una mujer que teme a Dios, sonríe Dios en el cielo. Sonríe papá en el cielo. Sonríe Dios, tu Dios. A su nombre Jesús. Juan 8:56. Aquí termina. ¿Dónde estará Miguelito? Juan 8:56. Bendecido el nombre de Jesús. Mira lo que dice. Dice así la Sagrada Escritura. Mira, confirma. 8:56. ¿Qué dice? A ver, hay que leerlo. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ahí está, confirmado. La risa de Abraham era la risa de Dios. Amén, hermanos. Por eso dice, Abraham se gozó cuando vio mi día, que yo iba a llegar a la tierra. ¿Cómo? Pues si Abraham hace 2000 años atrás había pasado. Abraham se gozó cuando vio mi día. ¿Qué día vio? A Cristo, al mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo se va a gozar Abraham si Jesús todavía no había nacido? Hermana Ruth, ¿qué quiere decir eso? ¿No les dije antes? Cuando Dios le dijo, vas a tener un bebé. ¿Qué hizo Abraham? Se rió. Y Sara también se rió. ¿Cómo voy a tener así de ancianita mi hijo? Y en Génesis 18 Dios le dice, Sara tu mujer se ha reído, pero se ha reído en incredulidad. Y de verdad los iba a nacer el bebé. ¿Sabes en qué risa? ¿Qué significa la risa de Sara? La risa de las incrédulas. Porque ella no creyó al principio y luego cree porque nació el bebé. Pero Abraham en una sola palabra creyó a Dios y se rió. Diga, se rió. Se rió. Dígalo. Se rió. ¿Sabes que esa risa de Abraham era la risa de Dios? Sí, porque ahí en Lucas, a ver, léelo, mamá, ¿qué dice en Lucas? Por favor. ¿Qué dice?
Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Póngase pie. Abraham vuestro padre se gozó, se rió el día que vio que yo iba a venir pronto a través de Isaac, que significa promesa, que significa risa de Dios, que significa la simiente de la cual iba a venir Cristo el Señor. Ahí está escrito. Se rió Abraham cuando vio a Jesús, el futuro. ¿Y cómo es eso? Siervos, por el Espíritu Santo vio el futuro. Y Abraham se gozó. Esa hora que se rió, se gozó. Y Dios se rió cuando Abraham se rió. Gloria al Señor. Aleluya, Jesús. Bendecido el nombre de Jesús. Maravilloso Dios. Y así como Dios se ríe en el gozo de su pueblo, de sus hijos, Maravilloso. Dios también se ríe de sus enemigos y los destruye, los desbarata y no lo va a dejar ni raíz ni rama. Aleluya. Dice el libro de los Salmos 2:4. Bendito Dios. Eres grande, Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mira lo que dice. Libro de los Salmos 2:4. Mira, te voy a leer. Aquí está. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Mira, el que mora en los cielos se ríe. Así como está en el cielo que tierra. Muchas apagona manta, sufrite. Muchas apagona urmainute, guagate. Está en el libro de Proverbios 1:14. Dice, yo me burlaré en el día de su calamidad cuando vinieren lo que ellos viven. Yo me reiré. No esperes que Dios se ría de ti en tu caída, en tu partida, en tu lamento. Cuando venga como torbellino que Dios mismo envió por tu desobediencia, varón o mujer, quien quiera que seas tú, que estás escuchando por esta red, y usted que esta tarde o esta mañana te has hecho presente. 2:4, papi. El Señor se ríe. Si te explicara más, te mueres. ¿Sabías que aún el infierno glorifica a Dios? Nada de lo que Dios ha hecho fue imperfecto. Todo es perfecto. Por eso dice, me buscarán de mañana, ya no me hallarán. Me llamarán y ya no los escucharé. Por cuanto desecharon todo consejo mío, mi represión no quisieron, escogieron para sí ellos frutos, comieron de él su perdición. Pero tú esta mañana no hagas que se ría de tu caída, haz que él se ría con tu sonrisa de obediencia a Dios. Por más mal que te encuentres, el Señor me hablaba ayer para amanecer. Poderoso Dios. Abrí los ojos con esta palabra, no miento, porque los mentirosos no entran al cielo. Me dijo así, luego de muchos sueños que papá me ha revelado para muchas personas y lugares, me dijo así, Job 33:14. De una y otra forma, Jehová habla, pero el hombre no entiende. Abrí los ojos. Y ahí está ese versículo. Nos habla de una y otra forma, pero el hombre no entiende, no recibe en el corazón. Levanta tu mano al cielo, cierra tus ojos, iglesia.
Cierra tus ojos, iglesia. Oh, manta la basura, manta la vacía. Alegra el corazón de papá más tarde. Alegra el corazón de papá más noche. Alegra el corazón de Jehová mañana en la mañanita. Alegra el corazón de Jehová mañana al mediodía. Alegra el corazón de Jehová mañana en la tarde. El domingo en la mañana, al mediodía y en la tarde. Alegra el corazón del Espíritu Santo con tu actitud de fe. Espíritu Santo, te estoy ayudando. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena. Gloria, gloria a Dios. Toca, Espíritu Santo, las vidas que necesitan ser tocados. Toca, Espíritu Santo, las vidas que necesitan ser tocados. Tócalo, 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 papá, Dios mío, Padre, eterno Dios. Alégralo, 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 alégralo. Hay poder. Alegra el corazón de Dios. En medio de esta prueba, alegra el corazón de Jehová tu Padre. Que se ría, porque un día reirás por todo la eternidad con él, hija mía. Pero límpiate más, chica, manta la basura, dice papá lindo. Un día reirás por los siglos de los siglos, pero alegra su corazón en medio de esta vida. Límpiate, purifícalo, Señor Jesús, Dios de los cielos. Falta más, falta más. Alegra mi corazón, dice el Santo. Créeme, porque hay cosas que no has creído, que yo te he dicho. Créeme. Una sonrisa, dice el Señor. No quiero reírme como me río. Quiero reírme como hijita. Alegra mi corazón, Santo Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No está recto los caminos aún, hija mía. Alegra mi corazón. Hijo mío, hija mía, pueblo, sierva mía, alegra mi corazón con tu actitud y tu obediencia. Si tú me obedeces, te voy a sanar. Mi gracia está sobre ti, depende de ti. Ay, amados. Santo, Santo, aleluya, Padre precioso Dios. Quebrántate, quebrantado, quebrantado. Santo Dios, que algo maravilloso, aleluya. Hijita mía, has estado atento cuando yo hablé. Eso alegra. Yo lo quiero. Sí. Yo lo quiero.
En el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Gracias, Dios verdadero. Estás tocando ahí, papá, vidas. Está tocando vidas, papá. Gracias, papito lindo, precioso Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo. Gracias, papá, dilo. Gracias, Señor, por todo. Ayúdame a alegrar tu corazón. Quiero sonreír. Entenderé que tú también estás alegre conmigo. Nehemías 8:10. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Amén. Amén. Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Amén, Señor Jesús. Vamos a glorificar al Señor, hermanos. ¿Cuántos están satisfechos? No se te escucha. ¿Cuántos? Amén. Aplaudan. Vamos a glorificar al Señor, hermanos. A la gloria del Padre, a la gloria del Hijo, con alegría, hablo con alegría, a la gloria del Espíritu de Dios. Amén. Mira al cielo y abrázalo. Mira al cielo, abrázalo. Alégrate, papá. Mi sonrisa es tu sonrisa, papá, como en Abraham. Aleluya. Ríete, ríete, aleluya, papá. Si yo sonrío, también tú sonríes, papá. Gracias, papito, gracias, papá. Gracias, Jesús. Te amo. Amén, Jesús. Palmas al Señor, cielo que está aquí. Gloria, Señor, aleluya. ¿Cuántos han tratado de captar, amados hermanos, la palabra del Señor? Aleluya. ¿De quién nos ha predicado el siervo? Aleluya. A ver este lado. Aleluya. ¿Han entendido, pero? A ver, vamos a pasar a un examen oral. Aleluya, gloria al Señor. Todo referente al tema. Básico a preguntar. Vamos a escuchar la prédica. Y eso tenemos que aprender. Hay veces el pueblo solamente son oidores y no hacedores de la palabra. No guardamos. Los pastores, los niños predican. Hasta el pueblo ya no da más hermanos, pero el pueblo están durmiendo. Algo está pensando en otra cosa. Y no hemos captado. Aleluya. Lo más importante es captar. Siquiera poquito, ¿no? No vamos a poder captar todo. Pero si Grita. Bueno, mis hermanos, como ya vemos, estamos entrando hasta la cocina porque... ¿Qué están buscando, hermanas? Hombres están buscando, ya. Por acá dice, necesitamos hombres fuertes para sacar las ollas. Ahí está, muy bien, ahorita la vamos a anunciar. Ya como usted puede ver, vamos a tener un segundo especial, un ají de gallina. Así que por favor vengas a la fiesta. En la tarde estará llegando la orquesta Siloé para que se puedan gozar nuestras hermanas. En la tarde está la orquesta Siloé de Cristo, así es, de Huancayo, Perú, ¿eh? Así es, y estaremos gozándonos, alegrándonos. Transmisión en vivo a través de las cámaras de producciones Calipa. Así es, en vivo y en directo. Mis hermanos, escríbanos, compartan la transmisión porque la prédica estuvo muy bien. Así que la sonrisa de Dios estuvo muy lindo, ¿ah? Ahí está, hermano, ahorita vamos a llamar a los... A ver.
Ahí está, muy bien. 2 varones van a mandar ahorita, ¿ya? Ya está rico el patachi por acá. Ahí está. Ya, vamos a llamar ahora. Muy bien. Nuestras hermanas están full chamba, mira, ¿ve? Ahí está. Ahí está para el ajicito que entra la cebolla preparando. Así que mañana ya le hacemos la invitación a todos nuestros hermanos, hermanas. Mañana está la orquesta Siloé, estará, mejor dicho, hoy en la noche y mañana con fuerza estará la orquesta Siloé de Cristo, ¿ah? Así que el impacto de fe también estará presente, mis hermanos. No se pierda en esta linda tarde impacto de fe. Así que el día de mañana también véngase, mi hermano, a esta fiesta. Así que ya sabe, acá palean uñas. Así es Jesús el Salvador. Usted puede tomar los carros verdes desde Ica y le trae directamente, les deja 2 cuadritas, le deja. ¿Ah? Ahí estamos ahorita para nuestra hermana Jessica Mercado. Dios la bendiga, grande hermana Jessica. Juego, poder, libertad. Dios la bendiga. Ya estoy en viaje. Muy bien, mis hermanos. Juego y poder, libertad también llegan a la ciudad de Huancayo. Muchas bendiciones. Está Jessica Mercado, Valeria, muchas bendiciones también. Así es, bendiciones a todos nuestros seguidores. Ahí estamos en vivo, a transmisión en vivo y en directo a través de las cámaras de Producciones Caleva, la página oficial. Así es, mi hermano. Negra. Se negro. Dice, Señor, me has quitado, ya no te voy a servir. Pero Abraham que tenía un hito. Él no se rehusó, amado hermano, sino que fue a cumplir lo que dijo Dios. Y se nos falta, empezando de mí, nos falta, hermano. Se nos llega el momento de vivirla. Empezamos, amados hermanos, a titubear, empezamos a tambalear, amado hermano. Es que las pruebas son fuertes, amado hermano. Pero Cristo dice, ¿no? Si tú pasas por el río, yo estaré contigo. Y si tú pasas por el fuego, yo estaré contigo. Pero es difícil, amado hermano. Pues tenemos que vivirla, hermano. Pero no me suelto de Dios, sigo adelante. En esos momentos no hay nada, hermano, ni tu pastor te viene. Se han olvidado de ti. Pero cuando estás sano, cuando hay cumpleaños, algo, ahí sí, con su torta, todo están ahí. Pero en el momento que tú pasas algo, no hay nadie. Hace 3 días, Dios me envió un siervo de más hermanos, las asambleas Dios es usado por el Señor, en mi amonesta. No te, ya te hablé, ya te he dicho que te voy a sanar. Entonces sigues en esto. Mira, el Señor, perdóname. Uno tiene que esperar, hermano. Dios comienza. Hoy día te dice, mañana no puedes estar sano. Es que tienes que entrar en el proceso de Dios, amado hermano. Que tienes que pasar ese proceso muy difícil, amado hermano. Ahí es lo que muchos niegan a Dios. Y no es fácil, amado hermano. Mire, Señor. Una cosa es que tú estás enfermo, te prohíben de la comida, todo, amado hermano. Entonces, ¿qué cosa voy a comer entonces? Espera, ¿con qué voy a vivir? Y otro, el diablo te dice, si no comes también esto, te vas a volver tuberculoso y vas a morir también. Gloria al Señor. Para el nombre de Iglesia de Cristo. Hay cosas en la vida, amado hermano. Entonces, pero también es lindo, amado hermano, pasar con Dios.